Hola, buenos días. Ya estamos en nuestra cuarta sesión de la materia de Introducción a la Doctrina Social de la Maestría de Doctrina Social Cristiana de la Universidad Vasco de Quiroga, el Sistema Ejecutivo. Pues vamos a comenzar. Si nos hace favor, Padre, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Señor, gracias por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de despertar y poder estar aquí. Gracias por tu iglesia, gracias por la bendición de pertenecer a ella. Te pedimos que nos des tu espíritu, tu luz, para que siempre busquemos caminos para seguir evangelizando, pero sobre todo para transformar las estructuras sociales que no van de acuerdo conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, tu sabiduría y danos tu espíritu para podernos conducir por la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los Los siglos. siglos, sí, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues. Bueno, pues vamos a comenzar. Y ahorita nos avisa nuestro amigo Carlos a ver si pudo subí la tarea, ya le modifiqué y como les comenté, pues me van avisando cómo van con sus tareas, ¿no? Tengo que hablar con el doctor Efraín ya hablé con él, pero hasta ahorita que vi no, parece que no, no está extendido más allá del día de hoy, la entrega. Pues ya le pregunto, ya les voy avisando ahí en el chat, ¿no? De todos modos, ahora sí que apúrense, vamos a aprovechar que es puente, pero no me vayan a tener también el martes a las 12, ¿no? Porque si no, no voy a acabar nunca. Y les digo que si hay trabajos, pues si este último trabajo nos marca que sea de 8 a 10 páginas, entonces imagínense, me entregan 10 trabajos ese día a las 12, pues es leer un libro, ¿no? En la noche. Pues, sí me ayuda, ¿no? De todos modos, vamos platicando y la idea es terminar, ¿no? Voy ya a compartir pantalla del tema de hoy. Aquí lo tengo. Y ahí me dicen si se ve o si no se ve. Ahí está, ¿se ve? Sí, sí. Sí, sí se ve. Entonces el último tema es ya es también con el sentido muy práctico, ¿no? La doctrina social ante los problemas sociales. Aunque parezca redundante por ahí, pues no lo es, ¿no? O sea, es una doctrina, con lo que hemos ido platicando, que está enfocada en lo que conocemos como moral social, que ya lo platicamos la vez pasada, y que precisamente por eso se refiere a los problemas que existen en la sociedad. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice, déjenme mover esto. Las cuestiones que afrontamos. Bueno, compromiso ético ante la realidad. Tenemos ahí unos signos de interrogación también. Después de lo que hemos visto en el curso, después de estas 4 sesiones, ¿ustedes creen que el cristiano tenga un compromiso ético ante la realidad? ¿De dónde, sí o no? ¿Creen que exista un compromiso ético? Pues no de parte de todos. ¿Cómo? O sea, no todo el mundo está comprometido. Bueno, yo lo que he observado es que no, tristemente, no para todos los católicos hay una coherencia entre la fe y la vida. Entonces vemos incluso, perdón, lo digo así, hay personas que están metidas en el narcotráfico y están bautizadas. Entonces, no hay, como que no repercute pues nuestra fe siempre en los actos que todos los días realizamos. ¿Y cómo debería ser? Pues efectivamente todo lo contrario, ¿no? O sea, deberíamos de dejar que nuestra fe
permee todos los actos que realizamos en lo privado y en lo social. O sea, debería de guiar nuestra fe, todo lo que pensamos, lo que somos, lo que hacemos. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Llevar el evangelio a la vida. A la vida social, ¿no? Porque a veces también pensamos y luego es algo que no sé, aquí por ejemplo está el padre, ¿no? Que decimos, ¿sabes que los laicos están, padre Miguel, los laicos están para, o pedimos, la iglesia está llena, ¿no? Qué padre. Imagínense que llegue una persona y que les diga que hay un compromiso ético con la realidad y que se van a trabajar, no nada más en la parroquia, ¿no? A veces si de por sí son poquitas las personas que se comprometen en la parroquia, luego hay también hasta, no sé cómo llamarle, hasta reticencia del sacerdote, y, híjole, es que se los van a llevar, ¿no? Cuando no es llevárselo, sino, no sé la reflexión que han tenido de leer Christi Fideli Laici, por lo que nos dice es que son dos partes, ¿no? Para eso utiliza San Juan Pablo II la parábola de la vid, o sea, yo soy la vid, esa vid, estar unidos a la vid se vive en la parroquia, en la iglesia, pero luego nos invita a salir a trabajar en la viña. ¿Sí me explico? Ese es el compromiso ético ante la realidad. Y por ejemplo, el documento de San Juan Pablo II lo explica claramente, ¿no? Es que el padrecito lo puede estar pensando, híjole, nos van a sacar a la gente, pues sí, o sea, es lo que el Papa nos dice, ¿no? Hay que salir, lo que nos dijo el Papa Francisco, ahorita el Papa, a ver cuándo vemos una encíclica del Papa León, pero también él lo trae bien claro, por eso puso ese nombre, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Dice aquí, las cuestiones que afrontamos son, ante todo, morales. Lo dice San Juan Pablo II en la solicitud Reyes Sociales, ¿no? Reyes Sociales. Entonces, las cuestiones son morales. Tenemos un compromiso moral o ético en la realidad, en relación a la realidad, y es parte también que veremos la vez pasada del método de la doctrina social, ¿no? Veo, juzgo ah, perdón, padre, y actúo, ¿no? Temas. La acción social no es ideológica, sino teológica. O sea, no estamos guiándonos. A ver, aquí hay un montón de filósofos muy buenos. Les digo que ya me da pena estar aquí disque dándoles clase cuando veo sus trabajos. Son muy abusados. ¿Qué cosa es una ideología? ¿Alguien me puede decir qué es una ideología? ¿No? O cómo funciona una ideología, ¿no? Nadie. Una ideología es un conjunto de ideas por las que reductivas que explican la realidad a partir nada más de esos postulados, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, pues hay una lucha es una ideología que está basada en los principios de la dialéctica marxista, de la lucha. Aquí en la lucha de clases no es tal cual, sino la lucha entre dos diferentes sexos, y a partir de ahí, todo lo ven o lo tratan de explicar bajo esa premisa, ¿no? De que el varón, de que existe un patriarcado y que la mujer está dominada. Todo lo referencian así, ¿no? Machistas, la mujer sumisa y a lo largo de la historia. Entonces, eso es una ideología, ¿no? Y la acción social no es ideología, sino teología. También lo que les decía la vez pasada, no somos activistas. Las personas que buscamos trabajar y llevar la doctrina social al, este, a los demás, no somos activistas, somos bautizados, unidos a la viña, ¿no? Ya después de haber leído el documento. La fe exige obras, estructuras más humanas. Esto es algo que también nos dice el mismo documento, ¿no? Vengan a trabajar a mi viña, o sea, no sé qué, y aunque tengamos, no sé, 10, 20, 30, 40 años, o sea,
estemos en la etapa de nuestra vida en la que estemos, el llamado sigue ahí, ¿no? En el momento que sabía, es que estoy bien viejito, pues algo puedes hacer, porque el cristiano no puede permanecer indiferente. Y eso lo vamos a ver. Hay también aquí personas que dominan muy bien y conocen muy bien las Sagradas Escrituras, y dentro del Antiguo Testamento como del Nuevo, hay muchas citas que nos dicen que hay pecados que claman al cielo, ¿no? Cuando se oprime a la viuda, al huérfano, al extranjero, esos pecados claman al cielo. Cuando no le pagas el salario a la persona que trabaja contigo, esos pecados claman al cielo. Aquí, por ejemplo, el Padre no va a dejar mentir, ¿no? Que la verdad es que así dice la Escritura, ¿no? Y si se observan cuando, por ejemplo, el profeta Isaías, ahorita se está leyendo en en el oficio de lectura, se está leyendo a los profetas, a los últimos profetas un poquito antes del exilio a Babilonia, y están durísimos, están duro y dale con dos cosas, con el culto idolátrico y con esos, con haber permanecido indiferentes al hermano, ¿no? Entonces, para reflexionar, analiza una noticia reciente sobre pobreza o exclusión. ¿Cómo respondería la doctrina social? ¿Tiene alguna? Hay muchas. ¿Tienen alguna noticia así que se les venga a la cabeza? Ahorita hay una muy fea, la de la pipa, ¿no? Sí, bueno, ahí es muy claro, ¿no? Como inmediatamente se vio la acción de los vecinos sacando las sábanas para transportarlo, las cubetas de agua para aliviarles el dolor, las cadenas con las cubetas y todo ese tipo de cosas, pues se volvió a poner de manifiesto esa capacidad de solidaridad inmediata que nuevamente hicieron que se vieran por encima de la capacidad de la autoridad que tiene una obligación jurídica a la forma de responder de la sociedad a través de una obligación moral. Que nuevamente es muy conmovedor, ¿no? La respuesta del mexicano ante esas situaciones tan de desastre. El problema es que nada más respondemos en las situaciones de desastre, ¿no? Pero sí fue muy conmovedor ver a la gente arriesgarse, estar ahí viendo cómo está el fuego, cómo están los gases y todo, y las personas generosamente ayudando así que siendo el buen samaritano, ¿no? Es una muy buena noticia y en el sentido positivo, ¿no? Muy buena noticia. Luego, no sé si me brinqué una o qué. No, esto ya lo vi, ¿verdad? Esta no la vi, es la primera, pero dice, la evangelización con un rostro social. La doctrina social forma parte del ministerio evangelizador, no es un anexo, es núcleo, porque anuncia a un Cristo que transforma también lo social. Entonces, esto es bien importante, ¿no? No es un anexo, no es, fíjate que no, esa ni la des, porque no, ¿qué vamos a estar haciendo en los partidos, no? No, es un núcleo, porque ya estamos leyendo la Christi Fidelis Laici, estamos llamados, los laicos, estamos llamados a participar en la vida de la iglesia, dentro de la iglesia y también afuera, ¿no? Y como les decía, los pastores, como es un ejemplo, el mismo documento, están llamados a hacer eso, a pastorear, a guiar. Cuando llegue yo pongo un ejemplo que luego a mí me, me, me- pues me mueve mucho, que es el del padre Solalinde, ¿no? Que se ha metido con los migrantes y luego anda ahí debrayando horriblemente, porque no es su chamba. O sea, es algo a lo que se sintió llamado, pero él debería haber sido el pastor y haber tenido un equipo. ¿Sí me explico? O sea, el que está llamado a hacer eso es el laico, y los sacerdotes se ven conmovidos, se ven movidos y actúan a veces en campos en los que no deberían, ¿no? Ellos la doctrina social es parte de su pastoreo, por eso se llama pastoral social, ¿no? Es guiar al laico, darle instrucciones, darle consejos según el evangelio, según la tradición, según el magisterio. Pero obviamente no, un ejemplo extremo, pues es que no se van a poner ahí a participar para ser presidentes, ¿no?
de la República o senadores, no es ese su lugar es alimentar o ser los proveedores de ese canal de la viña, ¿no? La evangelización no sería completa sin un mensaje sobre justicia, desarrollo y paz. Evangelii Nuntiandi. Ese documento también, si lo pueden leer, está buenísimo, ¿eh? Ya que lo cita mucho San Juan Pablo II. El Evangelii Nuntiandi es, o sea, ¿cómo les diré? Pues después se van jalando los documentos. Es parte de lo que yo les decía, que con tantito que leamos un documento y vamos viendo cómo cita otro, se van jalando el magisterio, los papas, y la realidad es que es un consuelo muy grande saber que estamos, como les decía, ¿no? Nuestra doctrina está cimentada en gigantes, en santos, ¿no? Aunque también hay mucho problema de gente que falla, pues, pero realmente la gracia de Dios se ve ahí, ¿no? En cómo se va desarrollando la doctrina y la vida de la iglesia en hombros de gigantes. Para reflexionar, la iglesia anuncia la salvación, sí, pero también construye caminos concretos de justicia y reconciliación. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues es cierta la frase, ¿no? Pues yo diría que sí, sí es cierta, ¿no? Pero a Podríamos, veces lo que nosotros hacemos es pensar que la iglesia, cuando dice la iglesia, anuncia la salvación, sí, pero también construye caminos concretos. Muchas veces ese camino concreto, el que los tiene que construir como parte de la iglesia y de ese cuerpo, es el laico. Hay iniciativas propias de la iglesia muy buenas, ¿no? Por ejemplo, la que nació a partir de los jesuitas, cuando hubo el asesinato de estos dos jesuitas en el norte, en Chihuahua, surgió toda una iniciativa de paz a partir de los jesuitas. Eso es muy claro que es una iniciativa de la iglesia que construye caminos concretos de justicia y reconciliación. Pero también, por ejemplo, cuando el laico actúa no sé, en el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, ¿no? O se mete incluso en la Cámara de Diputados, un grupo parlamentario que trabaje en favor de la vida de la familia, pues también esa es la iglesia. ¿Sí me explico? Esa es la iglesia. Adelante, Raúl. hola, buen día a todos. Bueno, y también quizás podríamos hablar un poco como de un principio teológico, me parece, no sé si estoy dando aquí la cátedra ni mucho menos, pero el mismo Cristo nos dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que da la vida por mí se llevará el ciento por uno en esta vida y en la otra. Entonces, ahí nos está dando las pautas, ¿no? A César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, no es que estés de un lado o estés del otro, sino que con la inspiración de la parte doctrinal, que no ideológica, que nos da la Iglesia, tenemos que infundir en las realidades sociales, de manera que llevemos a ellas el espíritu evangélico. Es correcto. Digo, esa es la idea, ¿no? Sí, la iglesia construye puentes, caminos, pero los puede construir desde la jerarquía o puede ser el laico, ¿no? El laicado. Los dos se vale desde las dos partes y es a lo que nos invitan los laicos a participar, a ser más activos en ese sentido, ¿no? Porque les aseguro que la jerarquía está muy comprometida con eso, ¿no? A cada rato lo vemos que comunicado la verdad es que yo no sé cómo no se han echado a al obispo de Cuernavaca, ¿no? ¿Cómo se llama? Que está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y dices, híjole, ya hay que pedir mucho por él porque cualquier día se lo echan, ¿no? O a por eso Monseñor tienen, Castro y Castro. ¿cómo? Ándale. Monseñor Castro y Castro. Y por eso echaban a los padrecitos en los jesuitas, ¿no? Pues por estar metidos. Entonces, sí se construyen caminos de justicia y de paz, de diferente manera, ¿no?
laicado y la jerarquía y los mismos sacerdotes están llamados, ¿no? Ahora vamos a ver, dignidad de la persona humana, amenazas contra la dignidad. Eso ya lo hemos estado viendo, también por eso fueron las lecturas, ¿no? Y los ensayos. No hay bien común sin reconocimiento de la persona. Toda estructura social se mide en cómo se trata a los más pequeños. No sé qué les parezca esto, ¿no? Pero eso es real. No sé, por ejemplo, cuando uno ve ahora con las redes sociales, es bien curioso cuando sacan a la Lady Pozole, ¿no? O la Lady no sé qué, o fulano no sé qué. Es que es un retrato de nuestra sociedad y cómo tratamos a los más pequeños, ¿no? El otro día estaba viendo unas chicas que sí, en Instagram, que están en un, no sé, colectivo ahí, tratando de, ¿cómo le diré? De dignificar a la mujer afrodescendiente mexicana y sacan un video de un policía que está dando unas indicaciones a una mujer en una camioneta y la mujer lo insulta de una manera impresionante y le dice de todo. El hombre se ve que es pues es afrodescendiente, ¿no? Y negro y yo no le hago caso a los negros y por eso son esclavos. O sea, lo denigra de una manera tan horrible que es una manera o sea, la estructura social se mide en la manera en que tratamos a los más pequeños, ¿no? Esa señora se siente, no sé qué se crea, ¿no? Supremacista blanca o qué, pero ese tipo de cosas que nosotros observamos de cómo se trata de manera general a los más pequeños, pues nos da una medida de nuestra sociedad, ¿no? En lo general. Por ejemplo, otra cosa tremenda de manera institucional es esa minusvalía que tenemos de los ancianos y de los jóvenes regalándoles dinero, ¿no? O sea, es una cuestión ideológica, es una cuestión política, estarles dando lana para que voten por mí, pero es una falta tremenda a su dignidad, ¿no? De tenerlos estirando la mano ahí en lugar de generarles oportunidades de ganárselo. Esa es una forma de medir nuestra estructura social. No sé si sea claro, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco es muy duro con estas situaciones. Dice, sí, el asistencialismo sí, hasta donde es necesario y cuando es necesario. Pero esa no es la solución, ¿no? Lo han dicho todos los papas, pero Francisco en ese contexto latinoamericano lo veía con toda claridad, ¿no? Dice, oye, pues es una falta a la dignidad de las personas el estar regalando lana. Permíteles trabajar, ¿no? Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, volviendo al tema del accidente tan tremendo de la pipa, pues ahí se ve claramente, vamos, no hay muerte que sea pequeña. Sin embargo, esta gran tragedia es muy pequeña para la capacidad que debería tener la capacidad del país que tiene, o por lo menos tenía antes de las administraciones inmediatas anteriores, la economía número 14 en el mundo. Si tiene un lema de primero los pobres y no tiene la capacidad, porque ya se demostró que no había los insumos indispensables mínimos para la atención a estos accidentados, que con respecto al tamaño del país o de la misma ciudad, por grande que sea el problema porque se pierden vidas, pero es mínimo en comparación con la capacidad de respuesta que debería de haber tenido ese gobierno, esas ciudades, cuando estamos viendo que sus gobernantes derrochan el dinero en lujos y demás que han sido exhibidos por periodistas valientes. Entonces ahí se ve la incongruencia, ¿no? Un discurso ideológico que va en un sentido y una realidad aplastante que sobre todo en momentos de crisis como las colonias que se inundan, se pone de manifiesto la falta de interés, la diferencia en el trato, e incluso la cantidad de destino de los recursos que se dan a través del presupuesto, que vuelven a darle al Tren Maya, a la refinería, al aeropuerto, o sea, cosas inútiles y carísimas, cuando lo indispensable que es la atención a la persona, los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de seguridad, están destrozados. Es muy triste, ¿no?
Pero eso me nos manifiesta precisamente en la estructura social, cómo está hecha, ¿no? Y hay que, pero el problema es de ellos y es de nosotros, que lo hemos permitido, ¿no? Y la realidad, yo, por ejemplo, les decía que llevo como 3 años yendo a dar pláticas ahí en el Consejo de Laicos de Tlalnepantla. Cuando me pongo a hablar de esto así, los morenistas se salen, les caigo gordo, vamos. O sea, bueno, somos amigos, ¿eh? Y cotorreamos, pero eso les cae muy mal, ¿no? Pedirles o sea, el método de la doctrina es observo, juzgo, actúo. Pues si observo, juzgo, y cuando voy a votar, pues no puedo votar por ellos. Puta, se salen, o sea, se salen, no lo soportan, no me dicen, no, es que antes está. Su mismo discurso ideológico, ¿sí me explico? Entonces, el problema también es de nosotros, que no hemos sabido ni transmitir ni formar, ¿no? Pues esa es la invitación de toda la materia, ¿no? De darnos cuenta que la doctrina social es muy bonita su base doctrinal, pero que no es suficiente conocerla, sino actuar, ¿no? Vamos a ver, dice, toda práctica como aborto, esclavitud o tortura son contrarias al honor debido al Creador, pero cuando faltamos el honor debido al Creador, es ese honor, cuando hacemos este tipo de cosas de aborto, esclavitud o tortura, yo tenía un amigo, un padrecito, era muy santo, que nos decía, dice, es que así le decía Noel, por ejemplo, los humanos nos comportamos luego de una manera muy absurda, ¿no? Porque caemos en el juego del chacuís, así decía él. El chacuís nos decía, odia de manera profunda a nuestro Señor, a Dios de manera general, ¿no? Lo odia, pero no le puede hacer nada, a él no le puede hacer nada, está intocable, súper todopoderoso. Dice, entonces, ¿qué hace? Voltea y ve su retrato. Es como cuando alguien tiene un retrato pegado, no sé si lo han visto, yo sí lo he visto varias veces, el retrato de alguien, lo pintarrajean del peje, ¿no? Me caigo del peje, pues le pongo bigotes, le pongo chimuelo, X, ¿no? O de alguien que me caiga mal. Dice, eso es lo que hace el chacuís, así, dice, a eso es lo que hace, a su retrato, al retrato de Dios, lo hace pedazos. Y somos nosotros ese retrato, esa imagen, nuestra imagen y semejanza de Dios nos hace como un retrato de él. Y entonces el chacuís nos hace realizar estas prácticas pecaminosas, ¿no? Fallas. Entonces, toda práctica como aborto, esclavitud o tortura son contrarias al honor debido al Creador, pero también al honor, a nuestra dignidad. No sé si nos demos cuenta, o sea, el problema de estas acciones, que podemos llamarles antisociales, es que nos deshumanizan, nos afectan terriblemente la dignidad, ¿no? Del que lo hace, atenta contra la dignidad del que lo hace y del que la sufre. Entonces, ese sería, te le digo, yo espero que todo esto vaya haciendo clic ya que han hecho los trabajos, ¿no? Para eso era, para leerlos, pues no nada más le creo al profesor, así ya, sino que hago una reflexión. Ah, sí, ya lo leí, ya lo dijo el documento, irlo interiorizando, ¿no? Problemas señalados. Aquí, por ejemplo, en general, ¿no? En todo no es una cuestión generada en México por Morena, eso no es cierto, ¿no? En general, en el mundo, en el planeta, en Estados Unidos, en China, hay lugares donde está muy marcado, hay desigualdad extrema o hay desigualdad entre países. Tenemos aquí también problemas de trata de persona, violación de derechos, cultura del descarte. Ese tipo de situaciones son las que estamos llamados a combatir, digamos, ¿no? Por medio de la doctrina social, de propuestas, de simplemente cuando tú le planteas a la persona cuál es su dignidad, pues debería dejar de hacer o actuar de cierta manera y actuar de otra, ¿no? Para reflexionar, ¿cómo se compromete la dignidad humana en contextos actuales de violencia institucional? Mm, Digo, a mí, esto rápidamente, siguiendo con lo que nos dijo Raúl, ¿no? Pues imagínate un accidente de esta magnitud y que no hubo una respuesta institucional. O sea, la gente se fue a meter a un hospital en la que no podían tratarlo por quemaduras, ¿no?
Antes, no sé si se acuerdan que había hospitales especializados, pero especializados, a lo mejor estaban todo el año atendían otras cositas, pero cuando había un desastre de estos, allí iban todos los quemados, ¿se acuerdan de eso? Y tenían las cosas. Y los que no podían atenderse, porque a veces, por ejemplo, San Juanicaso, que fue algo lamentabilísimo, se fueron a atender ahí y la gente que de veras estaba muy mal o ameritaba ciertas cosas, un tratamiento muy largo, los mandaron a Estados Unidos, pero se los pagaron. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, esa es no quiero decir que haya sido excelente, ¿no? Pero sí fue mejor la respuesta que esta vez, ¿no? O sea, se consideró, o sea, tenía más en claro cuál era la dignidad de las personas, ¿no? O por lo menos se tenía más decencia. Y sabes que estoy recaudando lana y y aquí, por lo menos aquí tengo guardado. Ahora no hay para desastres gracias a Dios no ha habido un gran temblor, pero ya ven los pobrecitos de Acapulco, ¿no? Se rascaron con sus propias uñas. Eso es cuando se compromete la dignidad humana en contextos actuales de violencia institucional. No sé si tengan Igual algo. los de Chalco, ¿no? ¿Cuántos meses se pasaron sumergidos ahí en aguas negras los de Chalco? Una y otra vez, y pasaban días y nadie se aparecía, ¿no? Yo me acuerdo antes los operativos del plan DN3 del ejército, inmediatamente llevaban trailers, montaban campamentos, se ponían las cocinas, ahí inmediatamente empezaban a distribuir los víveres cuando había cualquier tipo de desgracia. Y ahora nada, llega ahí la Guardia Nacional nomás para ver cómo se da la rapiña o para participar en ella. Si ya no existe plan de N3, no tienen lana para implementar algo así, ¿no? Pues es una manera. Y pasa en muchos lugares, no nada más en México, ¿no? Entonces, eso compromete a la dignidad de la persona, ¿no? Hay muchas. Otra que compromete la dignidad de la persona en una vida institucional, por ejemplo, es cómo de manera organizada, nacional, están violentando el derecho a la vida, ¿no? En el país cada vez vemos más noticias espantosas de que están despenalizando el aborto en tal y tal. Ya el país ya está en sangre, vamos. O la otra, no sé si vieron una universidad en Guanajuato con una otra exposición blasfema, ¿no? Entonces, eso compromete la dignidad humana de manera institucional, ¿no? O sea, nos damos cuenta que es que tienen un concepto que el gobierno actual tiene un concepto muy distinto de lo que es la persona, al de nosotros, ¿no? Entonces, pues deberíamos intentar, este, pues, 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 hacer alguna labor, ¿no? De alguna forma. Es parte de la materia. Y por eso también leímos la bula, porque tenemos que ser signos de esperanza, ¿no? En nuestra sociedad. Bueno, y también tenemos recientemente el ejemplo, ¿no? No digo que sea la vía, pero lo que sucedió, me parece que fue en Nepal, ¿no? Donde ya la noticia, la generación Z, hubo un levantamiento pues nacional y hubo agresiones, linchados contra todos los funcionarios públicos, los juniors, por los dispendios. Ahorita tiene el ejército ahí en estado de sitio al país, los jóvenes supuestamente se están organizando para unas futuras elecciones. Es el extremo contrario, ¿no? Llega a tal nivel el hartazgo por la injusticia, por la desigualdad, que literalmente toda la juventud se lanzó a las calles y derrocaron al gobierno, ¿no? Salieron ya del país huyendo los funcionarios y sus hijos y demás, porque literalmente ya iban dispuestos a matarlos. Entonces llegan también las cosas de repente a límites intolerables y se dan desgracias en el otro sentido, ¿no? Ahora ahí lo más probable es que se vaya a instaurar un régimen totalitario militarista y van a quedar igual, ¿no? Porque pues finalmente quien se hace con el poder, si no tiene una formación precisamente que tenga la capacidad de poner lo humano por delante, con un concepto claro y completo de lo que es la humanidad, pues terminan, como dice el dicho, ¿no? No se trata de dejar de cambiar de dueño, sino de dejar de ser perro. Sí, muy cierto. Te digo, es algo que está sucediendo y que tenemos que ver cómo lo hacemos para cambiarlo, ¿no? Para contribuir, digamos. Lo que decíamos, ser signos de esperanza, ¿no?
trabajo humano y justicia social. Este tipo de cosas que estamos viendo aquí es como porque hay materias que van a tratar este asunto, ¿no? Materias específicas dentro de la materia. Si revisan su plan de estudios, hay una materia que se llama trabajo y economía, ¿no? Trabajo y economía, por ejemplo, acerca del medio ambiente y así, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? El trabajo como vocación humana. El trabajo no es castigo ni mercancía. Es expresión de la dignidad del hombre. Produce bienes, pero también los transforma como persona. La consideración del trabajo humano en sus condiciones es esencial para la consecución del bien común. El trabajo es el origen y sigue siendo el tema principal de la doctrina social. Es el trabajo. El trabajo desde el punto de vista, visto desde el punto de vista personalista, ¿no? El que hace ese trabajo es una persona. Y donde la verdad la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida es en el trabajo, ¿no? El salario debe sostener con dignidad a la familia. Carta de los Derechos de la Familia. El trabajo humano es la clave esencial de toda la cuestión social. Aquí lo dice, ¿no? El labor en exercens. Y si leemos la Rerum Novarum, está relacionado. Todo parte de la sistematización del pensamiento social de la Iglesia nace a partir de elaborar una reflexión acerca del trabajo humano, ¿no? Solamente el hombre es el que el que trabaja en el sentido estricto, ¿no? Cuando pone uno hará al buey y todo eso, pues hace una acción, pero no podemos hablar que es un trabajo, no transforma el mundo, ¿no? Si lo sueltas o lo dejas ahí con el yugo, no hace nada, ¿no? Es el hombre el que hace que se realice el trabajo. Para, para reflexionar, ¿qué opinas de la siguiente frase? El trabajo forma la identidad del hombre y debe ser protegido como bien moral. Preguntémosle a San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Que, 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 digamos que formó el Opus Dei precisamente con la idea, pues sí, con la premisa principal de que había que santificarse por medio del trabajo diario, ¿no? Entonces, el trabajo forma la identidad del hombre y debe ser protegido como bien moral. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la vocacional, una maestra nos decía, y tenía toda la razón, dice, piensen bien lo que van a estudiar, porque va a determinar quiénes van a ser a lo largo de su vida. Lo más seguro es que, no quiere decir que vaya a ser así, pero lo más necesario, lo más seguro nos decía ella es que ahí, en el trabajo van a conocer con quién se casan, van a conocer, van a trabajar en relación a esta actividad durante toda su vida y ya formar su realidad, ¿no? Entonces, eso es cierto, el trabajo forma la identidad del hombre y debe ser protegido como bien moral. ¿Sí? A ver, Raúl. Sí, lo que pasa es que aquí yo creo que hay un postulado de la doctrina social que rara vez aparece, ¿no? Y que es precisamente el de la preeminencia del trabajo sobre el capital. Que precisamente en la sociedad actual está invertido eso. ¿Por qué? Porque todo es el eficientismo y el economismo y el consumismo con la intención de acaparar y de consumir. No importa sobre quién se tenga que pasar encima, ya sea por guerra de precios o por distribuir productos peligrosos o tóxicos o lo que sea. Lo importante es hacerse con el dinero, hacerse con el poder y los demás no importa, ¿no? Entonces, ese dejar de tener a la persona humana como el centro, que pues es insistir en el mismo tema, ¿no? En el caso del trabajo, pues dejar de considerar a la persona humana como lo más importante y ponerlo a nivel de los recursos, inclusive todavía en muchas empresas se llaman los departamentos de recursos humanos, ¿no? Algunos ya han cambiado a factor humano, a capital, a no sé qué, pero ya el puro nombre nos da una idea de qué lugar ocupa el trabajo, ¿no? Es un recurso del cual se echa mano
cuando uno de los principios es la persona es un bien absoluto que no puede ser instrumentalizado. Y esa visión es instrumentalista, no es personalista. Es correcto. A ver si ahorita si me acuerdan y les pongo unos libritos que pueden leer. Eso que dices tú del el concepto del trabajo, todo este concepto del trabajo humano y la justicia social, la felicidad social, no es fruto, ¿cómo les diré? La doctrina social se monta en un pensamiento anterior. Es muy bonito, muy interesante y es una tradición que existe en los países mediterráneos, sobre todo, principalmente en Italia, que es la economía civil. Es una herencia que viene desde Aristóteles, de los romanos, del medievo, de la gente que vivió en Venecia, y cuando fue el apogeo de los grandes comerciantes italianos, se desarrolló el pensamiento que se llama economía civil. La idea, a lo mejor no es tan clara la idea así como economía civil, pero es como cuando hablamos de la civilidad, ya en español, ¿no? Una economía para la civilidad, para la felicidad, así está cual planteada esa teoría, y este pensamiento es de Benedicto XVI para elaborar la encíclica de Deus Caritas. Es, y se, ¿cómo les diré? Su asesor principal es uno de los grandes postulantes de la economía civil en Italia, ¿no? Así me acuerdan. Está la economía de comunión. O sea, hay una serie de respuestas por parte de los católicos, pero, pero todas las respuestas son de manera posterior a la doctrina social, excepto la economía civil. La economía civil inspira a la doctrina social, no es parte de sus fuentes, ¿no? El cooperativismo también es otra estructura laboral que también ha sido muy ideologizada, pero es una también de las más equitativas, ¿no? Porque ahí todo el mundo aporta como socio, sea dinero, sea trabajo, sean las dos cosas, y es una estructura muy horizontal que a todos beneficia. Yo tuve oportunidad de conocer en España una sociedad cooperativa en el Valle de Mondragón, que está en el País Vasco. Es una empresa que ahorita ya hace hasta investigación espacial. Los autobuses Irizar que vemos circulando aquí, transportes de pasajeros de turismo aquí en México, ya hay autobuses Irizar. Son algunas de las cosas que produce esta empresa, ¿no? Que salió precisamente a raíz de la posguerra allá en España, de la mano de un padrecito, y empezó a organizar y partía de un postulado básico, decía él, no puede haber cooperativa sin cooperativistas. Entonces yo también da la tarea de informar a las personas en el pensamiento cooperativista y esta empresa que se llama Mondragón, Corporación Cooperativa Mondragón, es una empresa que tiene hasta su propia caja de ahorros, industrias en distintas cosas, tiene politécnico, universidad. Es impresionante y funciona como cooperativa. Hay en Estados Unidos hay sociedades mutualistas, o sea, hay una serie de pensamientos, ¿no? Y ya hay gente, por ahí que también ha aportado sus aportes, o sea, hay un montón de gente, ¿no? Que considera esta situación del trabajo humano, hay mucha gente que ha hecho su aporte, ¿no? Condiciones justas para el trabajo. La dignidad del trabajo no depende del tipo de tarea, sino de la persona que lo realiza. Toda economía debe servir al trabajador y no al revés. Aquí esto suena, incluso leemos, pues suena muy japonés, ¿no? Los japoneses tienen una consideración bien especial para todos los que trabajan en sus empresas y hay una teoría japonesa en la que por ejemplo, en grandes industrias, los círculos de calidad, como la Toyota o empresas enormes así, japonesas exitosísimas, en las que se propicia la participación de todo el personal, incluso la gente de limpieza, y se incentiva a dar ideas, ¿no? Para mejorar el trabajo, pero se les respeta a todos, hasta al que limpia, ¿no? Se ponen buzones, por ejemplo,
y cualquiera puede hacer tu aportación. Oye, pero, no, es que es el señor que limpia. Y no nos imaginamos la cantidad de ideas y de mejoras que ha venido desde la limpieza porque es el que está todo el día en la planta, ¿no? Entonces, la dignidad del trabajo no viene del trabajo se realiza, sino de la persona. Y es parte de lo que les decía, ¿no? De que luego maltratamos a los policías, al que limpia, a los cocineros, o sea, y y ellos son los que están dignificando ese trabajo, ¿no? El salario debe ser suficiente para fundar y sostener dignamente una familia. Carta de los ya lo había visto, ¿no? Eso ya estaba. Sí, Situaciones actuales, la precariedad laboral, el desempleo juvenil, exportación informal, explotación informal, brecha salarial. Todo eso lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y fíjese, por ejemplo, que en España lo que no se da esa brecha salarial como se da en México, ¿no? De que entra por ejemplo, yo donde trabajo, alguien que es director gana como, híjole, 4 veces lo que yo gano fácil, ¿no? Y en España eso no se da. Los sueldos son más parejitos, ¿no? Es una manera de estar mejor, ¿no? Para reflexionar, ¿cuáles son las condiciones laborales en el país? ¿Qué principios de la doctrina social pueden mejorar esta realidad? No sé, alguien que quiera participar. ¿Cuáles son los que trabajan, ¿no? Pues hay de muchos tipos, ¿no? Pero la realidad es que no son las idóneas. Es lo que les decía yo desde hace muchos años, me regresaba andaba yo en la pecera y veía gente toda sucia, cansadísima, que iba bien tarde a su casa de retache, ¿no? Dices, pobre hombre, ¿cómo va a llegar a platicar con sus hijos, a jugar con sus hijos, a ver la tarea? Nada. Yo veo, por ejemplo, algo que a mis compañeros, yo tengo ya mucho tiempo donde estoy trabajando, pero muchos años, mi horario de salida era a las 5 de la tarde y me salía yo a las 11 de la noche, a las 9 con amenazas de que te vamos a correr, o sea, de veras, ahí venía yo en el camión eh, con otras 3 personas, caminando en la calle a las 11, a las 12 que llegaba y no había nadie. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas, estamos sujetos a eso, ¿no? A condiciones, pues, inhumanas, ¿no? Y todo eso, pues, hay que platicarlo. Digo, ahí, por ejemplo, aquí en el país, hay una tradición en el norte del país de los empresarios sociales de Monterrey, también es muy bonita, muy interesante, son héroes laborales del país que encontraron condiciones eh, distintas, ¿no? Progresistas, pero en el sentido correcto de la palabra, a favor de sus empleados, ¿no? Considerándolos como personas. Ahí también se me pregunta luego les paso el nombre. Hay un libro, por ejemplo, creo que se llama Legado. Ahorita si nos da tiempo vemos los libros, ¿no? Legado Empresarial de Monterrey, algo así. Y narra la historia, los hechos, las luchas de los empresarios sociales de Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Luego, problemas sociales en el ámbito familiar, educativo y cultural. La familia como comunidad fundante. La doctrina social reconoce el valor de la familia como semilla de comunidad. Si la educación y la cultura se orientan al bien común, pueden dignificar la vida social. Está mezclando dos cosas, ¿no? Una cosa es la familia como semilla de la comunidad, de la sociedad, y también, y que es tan necesario en nuestra sociedad, la educación, una buena educación y un desarrollo cultural. La familia constituye uno de los puntos de referencia esenciales. Debe fundarse sobre el trabajo. Otra vez volvemos al tema del trabajo. Por eso es tan necesario que las personas tengamos un trabajo digno, ¿no? Porque nos permite, es increíble cómo, no sé, por ejemplo, usted padre, si lo vea en su experiencia pastoral, ¿no? Lo que afecta que unas personas, que una familia no tengan, que no tengan un sustento digno, no sé cómo llamarle, seguro de cierta manera, ¿no? Pero acarrea un montón de problemas, ¿no?
Pues sí, yo creo que pues viene hay gente, bueno, pienso yo aquí donde vivo, estamos cerca de la Ciudad de México, aquí bueno, adelante de Naucalpan, colindamos con Tlalnepantla. Entonces toda esta parte es en la montaña en Lerma, toda esta parte, todas las personas, en vez de ir a Toluca, todos van para la Ciudad de México, incluso hay camión para el Toreo. Entonces, si hay una desigualdad, aquí la gente se dedica a hacer lo de la tabla roca, estructuras, terminados, como albañilería, pero como terminados. Pero bueno, cuando hay trabajo y cuando no, pues a lo que se dé. Entonces, aquí en la parroquia tenemos pues, la pastoral social y siempre tratamos de tener algo para que si alguna persona tiene necesidad de pues, que no tenga comida, siempre aquí hay algo para ellos aquí. Ahora que hablamos de los empresarios, yo me acordé de una persona aquí, una persona que dio la socorrido mucho, tiene una flotilla de trailers, yo creo que son como 100. Es de, es de la comunidad y esta persona cada mes compra 15,000 pesos de despensa para, para ir a ayudar aquí tenemos 60 enfermos. 60 enfermos. Entonces, no da el dinero para que no se malinterprete, pero sí compra la mercancía, toda la... Y digo, porque sí hay necesidad, sí hay pobreza, sí hay pobreza. Y aunque hoy la gente no se queja por las ayudas que le están dando, que no está resolviendo todo, pero no se quejan porque están cómodos y bueno, pues nos están dando, aunque no haya trabajo, pero pues tenemos esta ayuda. Pues sí que felices, ¿no? O sea, es que no es lo correcto. La doctrina social no nos dice eso. La doctrina social nos dice que el Estado está para generar las condiciones para que las personas puedan desempeñarse y dignificarse en el trabajo. Y no, digo, este Estado se ha caracterizado por ¿cómo le diré? Por propiciar que no haya oportunidades económicas, ¿no? Presente para estar dando lana y votan por mí. O sea, la verdad es que es una, no lo hemos dimensionado aún, pero es una tragedia, ¿no? Tener a gente ahí echándose a perder. Luego, problemas señalados aquí. Hay crisis de vínculos, o sea, cuando en la familia hay problemas, tenemos una crisis tremenda de vínculos, ¿no? Algo que me estaba platicando usted ayer, ¿no, padre? Que es tremendo, ¿no? Cuando no hay respeto entre las generaciones, es terrible, ¿no? Respeto y cuando hay abusos, ¿no? Exclusión de familias vulnerables, falta de políticas pro familia, es algo que en este estado se ha distinguido por no tenerlo en absoluto, ¿no? Para reflexionar, ¿te parece bien que las políticas públicas deban estar orientadas a la familia y no solo a la productividad? Pero es algo que ya nos ha estado haciendo Raúl, ¿no? Constantemente, ¿no? O sea, el problema es que debemos orientarnos no solamente a la productividad, no somos cosas. ¿Sí me explico? Dentro de la economía, el factor principal, el- ahora sí que lo que manda somos las personas. Es lo que nos recuerda siempre la doctrina social, la dignidad de la persona, la dignidad de la persona. Eso hay que tenerlo bien, bien claro, ¿no? ¿Qué hora es? No sé si quieran irse a tomar un cafecito. Nada más un comentario sobre esto último que se acaba de comentar, de las políticas pro familia, y hay otro comentario, otro agravante, ¿no? Ojalá que se dedicaran a la productividad los recursos, que ni siquiera. Pero además de que no haya políticas pro familias, hay políticas antifamilia, como bien decías, la promoción del aborto, pero también
lo de las operaciones trans, ¿no? Que ya ni siquiera necesitan, aunque están adolescentes, no necesitan ni el permiso de los padres, ¿no? Entonces, hay toda una ideología trabajando detrás de esto para desconfigurar a la familia, para desvincular a los seres humanos de sus tradiciones, de sus relaciones, de sus creencias, de su todo, y entonces atomizar y polarizar. Esa ha sido también la receta para tener una sociedad que no tiene asideras, no tiene vínculos, no tiene de dónde sostenerse, no tiene contenciones sociales. La familia también está muy golpeada, que debería ser también la primera contención. Entonces, es una serie de elementos que se concatenan y que generan una realidad bastante dramática, que tiene, vemos que tiene agujeros por todas partes. Entonces, realmente sí hay mucho por hacer en todos los órdenes. Y pues yo digo que qué bueno que estemos participando en estos programas, ¿no? Porque sí, efectivamente se puede estructurar los criterios y ver algunas vías de acción, pues para ponernos manos a la obra, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucho por hacer. Y ustedes, digo, van a tener que leer la Rerum Novarum, y parece que que, ¿cómo les diré? Hay un enmascaramiento ahora con el transcurso del tiempo, ahora las políticas eh, que son netamente de la izquierda se están maquillando, ¿no? Antes era más agresiva la cuestión de dejar de lado la educación, de dejar de lado la educación a los padres, se retiraba a los hijos de la familia, pero lo están haciendo de una manera más suave, más rosa, le llaman, pero lean, cuando se lean la Real Novarum, piensen también, eso pasó hace muchos años, pero no se ha ido. O sea, hubo ¿cómo le diré? Se cayó el muro, todo este tipo de cosas, pero la ideología persiste, ¿no? En estas personas, y van a ver, o sea, estamos atrapados en dos conceptos que no son acordes al pensamiento social cristiano, que es tanto la izquierda y el consumismo salvaje de un capitalismo salvaje que promueven también un montón de personas, ¿no? Pues tenemos que estar atentos, analizar nuestra realidad y actuar según los criterios de la doctrina, ¿no? Eso es bien interesante. Ahora que la lean, piensen. Fíjate, es que esto pasó en la época de León XIII, estamos con León XIV, y las cosas, hay cosas nuevas, pero, pero hay cosas que están ahí, que seguimos invitados a transformar, ¿no? A hacer, a buscar que se respete la dignidad de la persona. Voy a ponerle pausa aquí a la grabación, me acuerdan de volverle a poner que se active, ahorita que regresemos primero Dios, y ya nos vemos en 5 minutos, ¿no? Porfas, para que se levanten tantito. Y esperemos que no se haga otra rareza de que se corte la grabación o quede chiquitita como la vez pasada, ¿no? Pero lo voy a intentar. Nos vemos. Pues ya estamos de regreso. Voy a compartir pantalla. Vamos a, ya falta poquito, ¿no? Entonces, problema, luego por eso cuando habla uno de este tipo de cosas, a mí me decía un maestro, ¿no? Que una vez estuvo hablando de esto en una parroquia y lo sacaron. Es que aquí no se habla de política. Entonces, no estamos hablando de política, digamos, estrictamente, ¿no? Sino que de lo que la doctrina nos dice que debería ser la realidad, ¿no? Vamos a ver qué sucede en relación a la familia como segunda parte, ¿no? Bueno, a la cultura y la educación humanizante. La educación debe orientar a la verdad, a la belleza y la justicia. Formación técnica, si sentido humano está incompleta. Aquí tenemos ejemplos muy, muy notorios, por ejemplo, con los salesianos, ¿no? Con San Francisco de San Juan Bosco, que está haciendo una labor impresionante en muchos países, bueno, que fue fruto de la labor de Don Bosco, que ahora se da formación técnica a muchísima gente, pero siempre buscando su bienestar integral.
pues, de hecho, los salesianos tienen una cosa que ellos han llamado el sistema preventivo, ¿no? Por ejemplo, Don Bosco en sus escuelas veía a un niño que no estaba jugando o que estaba triste, le daba una especial atención. O sea, no es que los niños deberían estar siempre felices, así es la naturaleza del niño, ¿no? Y eso pasa, nos decía Don Bosco, sucede porque ha caído en algún pecado. ¿Sí? La realidad es que debemos, en la educación, se debe orientar a encontrar la verdad, a mostrar la belleza y también a guiarnos por la justicia, ¿no? Y les decía, y ya cuando ya se va pasando a estadios superiores, por ejemplo, una formación ya en un bachillerato, una formación profesional, por ejemplo, pues también, si no tiene un sentido humanista, digamos, integral, pues está incompleta, ¿no? La cultura es aquello por lo cual el hombre se hace más hombre. Esto lo dijo San Juan Pablo II en un discurso en la UNESCO en 1980. Es real, o sea, la cultura nos hace más hombres. No sé si se acuerdan que en su juventud San Juan Pablo II hacía qué, ¿se acuerdan qué escribía él? ¿Qué hacía? Ya te silencié, Raúl, es que hacía mucho ruido. Hacía teatro, ¿no? Obras de teatro. Pues, hacía tres cositas así, claramente que me acuerde. Hacía obras de teatro, actuaba en las obras de teatro y además, yo no lo he leído y además no sé cómo están las traducciones, pero escribía poesía. O sea, no lo he leído como poeta, ¿no? Pero él hacía esas tres cosas. Hacía obras de teatro, actuaba en ellas mismas y era poeta. Y por medio de su ejercicio artístico, digamos, buscaba evangelizar. Hay ejemplos, ¿no? Yo les decía de, de, de Tolkien, El Señor de los Anillos, que ciertamente tenía, perseguía metas netamente culturales con la creación de la obra, pero también su finalidad última, digamos, era la evangelización con los libros del Señor de los Anillos y con toda la mitología que creó. No sé si alguien ha leído León, por ejemplo, donde habla de la creación del mundo. Es un rollo teológico bien interesante, ¿no? Y cómo habla de la creación, de cómo se crea el mundo a partir de una sinfonía, y por ahí hay una sinfonía que va discordante, discordante, y la deja, y al final esa es la lucha no es maniquea, no es el bien contra el mal, sino es como nos dice el Evangelio de que el sembrador siembra, que queda una cizaña, ¿no? Y esa cizaña, pues al final del mundo, del tiempo, se arranca, pero da una explicación bien padre de cómo se queda el mundo y de cómo se actúa bien, se actúa correctamente y cómo no, ¿no? Aparte de su interés, él era filólogo, y entonces, no sé si han visto, leído El Señor de los Anillos, resulta que crea ahí unas culturas que los elfos viven, digamos que no mueren de manera natural y se van yendo a diferentes lugares y él, por medio ¿cómo les diré? De su imaginación, va creando, y a la hora que los separa de manera geográfica, van generando idiomas diferentes, como el latín, digamos que a lo largo del tiempo los humanos se van por diferentes sitios y ahora hablamos, el latín se derivó español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, ¿no? Pues algo así nos muestra él en su obra. Es bien interesante, ¿no? Y una fiesta cultural, pero la última es evangelizar. Luego, temas clave, vocación secular del cristiano. Los, los, los laicos, sobre todo, nos invita, ya lo leyeron en la Christi Fideli Nachi, estamos llamados a evangelizar lo secular, a trabajar en las cuestiones políticas, en las sociales, las culturales, educativas, familiares, ¿no?
La transformación es desde dentro. Por eso el documento, ¿se acuerdan que dice, ya lo hemos trabajado, plantea dos grandes reflexiones en relación a la viña, a la vid y a la viña, y tenemos que estar unidos a la vid. O sea, la transformación es a partir de la gracia, ¿no? De Dios, de estar unidos a Él. Y eso nos da como fruto una participación activa en política, economía, cultura. Pero tenemos que estar unidos, porque si no estamos unidos a la vid, que es Jesús, y yo soy la vid de los sarmientos, lo que hacemos se llama activismo. ¿Sí me explicó? Un activismo como el que hace, no sé, se me ocurre pensar un cuate muy activo, pero que yo no veo que esté muy unido a la vid, que considere y respete a las personas, por ejemplo, Noroña, Monreal, ese tipo, eso que hacen ellos es activismo, ¿no? Para reflexionar, ¿crees que la doctrina social de la Iglesia deba o pueda incluirse en el currículum de universidades o escuelas? Digo, obviamente aquí es básica, ¿no? En esta maestría, pero yo no sé si así con este nombre, ¿no? Pero sí debería estar incluida en la mayoría de los estudios. Claramente el concepto de hombre, ¿no? De su dignidad, cuestiones de filosofía, de cuál es el fin de este mundo, de ese tipo de cosas, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Ya tenemos ahí por ahí a Poncho Bravo, ya está con nosotros. Él también podría aquí decirnos algo, pero bueno, seguimos. No se mueve, ¿verdad? Ah, ya se pasó. La economía política perdón, dice, te voy a silenciar, Raúl, es que soy un eco. No sé si tengas dos micrófonos. Entonces, cuando lata la mano, ¿no? Porfas. Dice, economía política al servicio del bien común. Ni el mercado ni el poder político deben funcionar sin principios éticos. La doctrina social insiste en justicia distributiva, participación y solidaridad, y además de otros tipos de justicia conmutativa y más, ¿no? O entonces, ni el mercado ni el poder político deben funcionar sin principios éticos. Y esos principios éticos están basados nuevamente en el concepto de la dignidad de la persona, ¿no? La doctrina social insiste en situaciones tales o en premisas como la justicia, la participación, la subsidiariedad, la solidaridad, entre otras, ¿no? El sistema democrático se fundamenta en la centralidad de la persona. Eso dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. O se debe, digo, el sistema se fundamenta, ¿no? O así nace. Así debería ser. A veces, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema democrático y no siempre está orientado a la persona, ¿no? Sobre todo con los amigos, los demócratas, ¿no? Precisamente sean demócratas y a veces no tienen claro ni siquiera qué cosa es la persona, ¿no? Problemas señalados. Crisis de credibilidad en la actividad política. Es un hecho, ¿no? Eso es parte de un discurso ideológico también que nos estuvo mencionando López Obrador durante tantos años, que desgastó y generó que la gente no actúe, ¿no? Porque hay el PRIAN y todo es malo y yo soy el bueno. Entonces hay una credibilidad, una crisis de credibilidad, ¿no? También muy ganada por ejemplo, por los escándalos tan terribles de Peña Nieto, ¿no? Entonces, la misma acción de los políticos los ha desacreditado. La actividad económica excluyente. Eso es algo que, por ejemplo, en México durante muchos años existió el hombre más rico del planeta, ¿no? Que fue Carlos Slim, ahorita ya no lo es, pero es algo inconcebible, ¿no? Que en este país haya existido y sigue siendo de los más ricos del planeta, ¿no?
Y si, ¿dónde está la justicia distributiva aquí, no? Y todos los demás, ¿sí me explico? Hay un sector informal tremendo porque no está integrado, ¿no? No hay políticas para integrarlos. Hay muchísima gente que vive al día, también muchísima gente que vive al día. Esto es algo que se debe remediar, ¿no? Falta de cultura empresarial solidaria. Eso es algo, por ejemplo, el ejemplo, ahorita lo que nos dijo el padre de este hombre que compra 15,000 pesos mensuales de despensa, pues la verdad es que son contados, ¿no? Los empresarios que tienen ¿cómo llamarle? Un sentido social, ¿no? O de regresar un poquito, ¿no? Para reflexionar en qué aspectos concretos nuestras democracias traicionan la dignidad humana. ¿Alguien nos podrá decir un ejemplo? No te oye, Raúl, te vas. A ver, suelta. Activa tu micrófono. Ahí está. Decía yo que en las necesidades más básicas, ¿no? No están atendidas las necesidades básicas, cosa que se ha puesto de manifiesto sobre todo en accidentes y en devastaciones de carácter de desastres naturales, independientemente de lo que se ve también en la violencia humana. Un año de guerra de narcotráfico en Sinaloa, y están aquellos esperando a que digan, si lo dijo el secretario de la Defensa o el secretario de Seguridad, no podemos determinar nosotros cuándo va a acabar esto, depende de que se pongan de acuerdo los criminales. Pues es una señal clásica, típica de abandono, ¿no? De las cuestiones básicas, seguridad, salud, educación, empleo, no están atendidas, no están resueltas, todas están en déficit y son señales claras de que no está respondiendo la autoridad, que para eso está, para eso se somete parte de la libertad de los ciudadanos en favor de quien ejerce el poder, pero en la búsqueda del bien común, no en el beneficio propio. Gracias. Gracias. A mí se me ocurre uno, aquí hay dos mujeres. Estoy viendo aquí, bueno, que hay dos mujeres, dos damas. No sé qué opinen, pero a mí en particular hay una cosa que me parece muy incongruente de nuestra democracia y que es ideológica justamente, que intenta, o que en esa manera de ver la vida ideologizada, nos dice, hay cuotas de género para hacer o para generar cuadros para ocupar puestos de elección popular, debe haber cuotas de género. Entonces, obligan los partidos a tener un número mínimo de mujeres, ¿no? A ver, hay cuotas de género, a fuerzas hay cuotas de género. Con una idea, les digo otra vez, ideologizada, ¿no? De justicia, de falsa justicia, reivindicaciones hacia la opresión de la mujer. Pueden ser verdad, puede ser mentira, pero hay una ideología de fondo, ¿no? Pero lo peor, a mi juicio, después de todo, lo peor, votan por la mujer, gana, renuncia y queda su suplente varón. O sea, no sé, si me explico, es una cuestión ideológica. O sea, todavía es peor, ok, se presta la señora para que voten por ella y luego la voten. O sea, ya en sentido de vete, ¿no? Son cuestiones en las que se traiciona la dignidad humana. Está ideologizado. Por ejemplo, dice, oye, pues yo creo que deben competir los mejores. Dice, los mejores son mujeres, adelante. No hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué tratarlas con minusvalía, ¿no? A fuerzas tienen que ser tantas mujeres. Pero en la práctica las votan o las manipulan, las dominan. Ya ahora sí los partidos de izquierda y progresistas, pues, las tienen ahí como títere de algún varón atrás, ¿no? A mí me parece que eso denigra terriblemente la dignidad de la mujer. No sé qué opinen aquí nuestras compañeras, ¿no? Pero a mí me parece un caso terrible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Yo sé, ¿no? Está tremendo, ¿no? Eso. Es un caso. Hay muchos en los que en nuestra democracia se traiciona la dignidad de la persona.
Pero bueno, ese es uno, ¿no? Otro, vamos a seguirle. El cuidado de la casa común. Esa va a ser también una materia. La economía y la política deben estar al servicio de la vida. El medio ambiente no es solamente un recurso, es la casa común que merece cuidado y acción. Esta denominación y ese tan insistente, tan frecuente, se la debemos de manera muy particular al Papa Francisco. Antes no se hablaba tanto ni de la casa común ni de su cuidado, ¿no? Yo creo que es algo por lo que va a pasar en la historia. Yo les decía esto la vez pasada, ¿no? Que yo les pasé un trabajo ahí que hice en relación a la encíclica, a Laudato Si, porque también ha habido un ataque tremendo, decimos que hay una herejía ahí, que hay panteísmo, y cuando nada hay nada que ver con eso, ¿no? Nos habla de una sana ecología cristiana que está enraizada desde, no sé, desde el principio, ¿no? En las narraciones de la creación, en el Génesis, cuando se plantea que Dios crea al hombre, pero lo crea siendo Dios en un jardinero, ¿no? Y esa imagen de Dios jardinero viene hasta la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan cuando se le aparece a Magdalena? Señor, pensé que eras el que estás aquí cuidando la huerta, ¿no? Porque Dios es el que cuida esta huerta, este planeta, este mundo, y nos pide que lo cuidemos, ¿no? Entonces, el medio ambiente es la casa común, merece cuidado y acción con sentido católico, cristiano. Nada de cosas así de Gaia y la madre tierra, y cosas por el estilo, eso a mí me choca, ¿no? Pero hay que tener mesura. O sea, ciertamente el Papa nos dice claramente cuál es el sentido cristiano, católico de la ecología. Yo, si no la han leído, pues échenle una leída, está muy buena, ¿no? La explotación y además, como les digo, cuando la lee uno y analiza las citas, pues está arraigado completamente en la tradición judeocristiana, ¿no? Y del magisterio. No sé, hay salmos muy bonitos, ¿no? Con el que dice que el sol sale vestido como un héroe a darle al mundo su calor y su amor y todo eso, ¿no? O cuando Dios le suelta la comida, casi casi como cuando nosotros, es una similitud, tenemos una pecera y le damos de comer al pez, así Dios suelta su comida en los mares y alimenta el leviatán, o sea, son muy bonitos los salmos que señalan el cuidado que Dios tiene de la creación, ¿no? La explotación inconsiderada del ambiente pone en peligro la capacidad de acogida. Juan Pablo II, esa frase fácil, podríamos decir ay, la dijo Francisco, ¿no? La acogida, el ayudar a los que están descartados, ¿no? Temas señalados, cambio climático. Aquí es bien importante tener claro que también hay una parte ideológica, ¿no? Que hay grandes intereses en la cuestión del cambio climático, y ya lo verán en la materia, pero hay también gran debate incluso entre los católicos en decir, oye, cuál es la causa de que el clima esté cambiando, ¿no? Es la actividad humana, es la propia naturaleza. Digo, es un debate ahí tremendo, pero hay gran cantidad de dinero metido, una gran cantidad de científicos ideologizados que apoyan la teoría de que es el ser humano, ¿no? La actividad humana. Y creo que hace falta muchísima investigación y tiempo, porque los cambios climáticos llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, hay que estar despiertos a eso. Hay una pobreza ambiental. Por ejemplo, el Papa Francisco lo refiere, es bien claro y hay un video que se llama La Carta en YouTube en el que se manifiesta, véanlo, si no lo han visto, está muy bonito, muy interesante, que narra cómo se hizo la carta, o sea, cómo se hizo la carta encíclica, y va narrando la maduración, y dice, es que esto es innegable, ¿no?
cuando vamos a lugares como Bangladesh y cosas por el estilo y ya no tienen tierra para arar porque se le está metiendo el mar. ¿Cuál es la causa, no? Y de todos modos, si está pasando eso, ¿cómo reaccionamos a tal cosa, no? Como humanidad. Porque hay gente que necesita, como dice arriba la frase, ser acogida. Hay una falta de conciencia ecológica. El Papa, en su encíclica, hace un llamado a las naciones, como siempre lo hacen los papas, a las naciones con su calidad moral, pero también nos llama a nosotros. Oye, oye, dice, y lo dice, con toda claridad, ciérrale a la llave, apaga la luz, separa los desechos. O sea, tenemos, por ejemplo, ¿qué te diré? Yo, ahí cuando voy con el consejo de laicos siempre se me olvida. Ya me da pena, o sea, yo les he estado hablando que también que ecología y el cuidado, no sé qué, y me dan un vaso desechable. Todo el mundo lleva sus toppers, bueno, estas cosas, ¿no? Para llenar ¿cómo se llaman? Sus cilindros, vamos, para tomar ahí café, tomar agua, y yo llego sin nada, me da pena, siempre se me olvida. En las reuniones aquí de la parroquia, por ejemplo, ya te piden que lleves tu vaso para no estar tirándola, usando desechables, ¿no? Entonces hay que poner nuestra parte, ¿sí me explico? Hacer el esfuerzo de manera que sea en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro poder, digamos, ¿no? Entonces, pero hay que tener una conciencia ecológica. Oye, si puedo cambiar todos mis focos. Antes eran focos de esos de bombilla de 100 watts. Luego fueron los focos ahorradores y ahora hay LEDs. Ah, pues ve cambiando tus focos. Ve poniendo, recolecta agua de lluvia. Hay sistemas profesionales para recolectar agua de lluvia, para filtrarle, que te la puedes incluso tomar. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra misma casa. ¿Alguna pregunta? Y pensar y leer. A lo mejor dicen, ¿viste? Me voy a ir por otro. Sí supieron digo, es una tragedia, siempre esto es una tragedia. Mataron a un señor que se llama Charlie Kirk, ¿no? Que era un vocero, decían que era un vocero como de Trump, ¿no? No estaba completamente de acuerdo en todo con Trump, pero sí identificado con la derecha gringa, ¿no? Es una tragedia, o sea, independientemente de lo que él haya sido, igual que si le dan un balazo a Noroña o se lo dan al peje, es una tragedia, o sea, hay una falta de respeto a la persona humana, ¿no? Se interrumpe una vida humana. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, a mí me salen siempre, yo todos los días, lo hago de manera ya cotidiana, abro Wikipedia y leo ciertas cosas. La página principal en inglés, porque la página en español es pobrísima, y leo, por ejemplo, las muertes del día, ¿no? Y voy viendo qué pasó, no sé qué, y te das cuenta, hoy falleció fulano. Además de que te das dando cuenta de cosas, de tendencias que nadie por ejemplo, en la época del COVID, pues todo el mundo se muere de COVID, ¿no? Y ahora todo el mundo se muere de cáncer, los que son de menos de 50 años, está tremendo, ¿no? Te van dando ideas. Y luego cada año me sale que si apoyo, que si apoyo, que si apoyo, que si quiero no sé, 50 pesos. Nunca he dado por casos como este, ¿no? Se muere este señor, Kirk. Digo, a ver qué opinan de él. Pues le ponen que está metido en teorías conspirativas. Pero las teorías conspirativas son cosas que nosotros sabemos que están pasando. Por ejemplo, es claro, no sé, para los que han visto un poquito la escuela de Frankfurt en filosofía, ¿no? Pues claro que llevaron al mundo sus ideas. Ellos son los originarios no sé si vieron o bajaron el libro este de los señores estos de la muerte, ¿cómo les dije? Los arquitectos de la cultura de la muerte pasan por la escuela de Frankfurt. Todas estas ideas que han permeado en el mundo, de ideología de género, de la falta de dignidad humana, la dignidad de los animales, este tipo de cosas han pasado por los pensadores de la escuela de Frankfurt. Y estos dicen que Charlie Kirk está metido en ese tipo con teorías conspirativas, ¿no? O que está metido que niega el cambio climático. No lo negaba. Lo que sí decía era pues que había también grandes intereses, ¿no? Entonces, por eso hay que estar viendo pues esa realidad, ¿no? De pensamientos, pues yo no voy a dar dinero a Wikipedia.
¿Sí me explico? Sí la uso, pero no le doy lana porque también difunde muchas ideas ideologizadas. Entonces, parte de, pues, de tener los ojos abiertos, ¿no? Pero lo que les decía es, este cuate lo mataron, es una tragedia, pero hay que darnos cuenta de, de, de que todo el mundo trata de jalar para su molino y estar aplicando esa metodología de ver, leer la realidad, hacer un juicio y actuar. Sí, sí me es todo enmarcado dentro de la dignidad humana. O sea, yo no me puedo terminar pensando que voy a matar a alguien, ¿no? Pues va en contra de la dignidad de las personas. Para reflexionar, ¿el cuidado del medio ambiente es parte de la justicia social? ¿Se puede separar la ecología del concepto de dignidad humana? ¿Qué opinan? Alguien que no haya hablado, si quiere hablar, ¿no? Pues sí es parte de la justicia social porque Dios creó el Dios, es decir, la creación es es como el origen, perdón, debo poner en claro mis ideas. La creación es lo que Dios nos entregó para cuidar, para ser administradores, para, para proteger. Entonces, el cuidado del medio ambiente de parte del hombre sí es parte de, de esta justicia social porque debemos mantener ese entorno que Dios nos dejó. Es parte de, sí, por eso también era la lectura, ¿no? Ya leímos las P. Salvi, ¿no? Que nos explica el sentido del jubileo. Y si, vamos, si nos pusimos a leer y leímos el fundamento en el libro del Levítico, nos dice, Dios dice que todo lo que hay, que todo lo que nos ha regalado es de Él. ¿Se acuerdan que lo dice, no? Todo, la tierra, la persona, todo lo que hay, los recursos naturales, todo es mío. Entonces es parte del respeto que debemos a la creación, que es obra de Dios. Pero además, al ser de Él, también debemos tener claro lo que se llama dentro de la doctrina social el destino universal de los bienes. O sea, todos los bienes son de Dios, nos los comparte y deberíamos compartirlos con todos. Y algo que es parte de la doctrina social y que nos ha explicado el Papa Francisco claramente es que hay ¿cómo se puede llamar? Una conexión intergeneracional, la que debemos cuidar las cosas para el que siguen. Es como en las casas, cuando los niños las familias van teniendo hijos, los hijos van creciendo, pero el papá les dice, la mamá sobre todo, cuida tu uniforme, porque se lo vamos a dar al que sigue, ¿no? ¿Sí o no? Es algo que pasa en las familias. Yo veo que aquí mis hijas se fueron pasando el uniforme, o, por ejemplo, mi hijo, no tenemos otro hijo, pero sí le fuimos pasando cosas a mis sobrinos, ¿no? Porque pues es parte de no es tuyo. Así es, te lo damos a ti, pero cuídalo, porque alguien más lo va a necesitar. ¿Sí me explico? Es parte es de una manera muy simple de ver el concepto de una ecología sana, ¿no? Eso que tenemos aquí no es de nosotros, no es nuestro, es de todos. Y tenemos que cuidarlo para los que todavía ni siquiera han nacido, ¿no? ¿Sí? Pues es todo, no sé si tengan algún comentario, duda, reclamo, ¿no? Aclaración. A ver, espérame. Levantaste la mano, Raúl. Adelante. Sí, para comentar con respecto a este último punto, una de las consecuencias del fenómeno de la desvinculación del ser humano, de desvincularlo de su historia, de su familia, del entorno real a cambio de la realidad virtual, es también precisamente hacerle creer que el mundo está empezando con ellos, ¿no?
O sea, no les interesa si antes hubo televisión, hubo radio, telégrafo, fax, señales de humo. Hoy están los teclados o los dispositivos electrónicos y aquí empieza todo, ¿no? Y luego ese ataque también contra la vida, la familia, el matrimonio, pues también hace que el inmediatismo y el relativismo se centren ese inmediatismo, desvincula también del futuro. Entonces, ese desparpajo en el consumo de los recursos naturales, y llega a ser grosero, como lo decía el Papa Francisco, que utilizaba mucho esa palabra, ¿verdad? Es grosera la manera como estamos produciendo, la manera como estamos consumiendo y la manera en que perdemos de vista que hay otros que deben de venir detrás de nosotros. A lo mejor ahorita muchos jóvenes no están pensando ya en procrear, pero finalmente hay muchos otros que sí, y entonces esa falta de conciencia se ha venido sembrando, no es tampoco una cosa que esté de ahorita, pero que no se ha atendido, como bien dicen los documentos, y entonces pues se abre otro frente de batalla ahí con respecto a ese futuro ecológico o salud de la tierra o cuidado de la casa común, que también nos abre muchas tareas y que también ha sido desde luego muy ideologizado. Así es. ¿Algo más? ¿Alguien más? Igual estaríamos terminando la materia, ¿no? Digo, espero que les haya resultado interesante y no, híjole, vamos, ya no le quiero seguir, ¿no? Una cosa que les digo por experiencia es, hubo trabajos muy bien hechos. A veces les faltaba cosas muy sencillas de apegarse a la rúbrica. Por ejemplo, un trabajo de un compañero que estuvo excelente y ya lo reviso, desde el principio no traía portada, no traía bibliografía. Y eran puntos, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Échame la mano, pues, corrígelo, no sé qué, el trabajo excelente. Pero como tiene puntos eso, pues ya nos sacó el 10. Ya lo corrigió, ¿no? Dice, ya lo hizo, qué padre. Eso se vale, o sea, obviamente para todo el mundo la regamos, nos equivocamos. Me entregó otro trabajo y el último trabajo ya lo entregó y decía que eran de 8 a 10 páginas y puso 4. Excelente, ¿eh? Cuando lo leí me gustó muchísimo el enfoque. Digo, ¿sabes qué? Le echas, lo puedes ampliar, sí. Dice, no me di cuenta, profesor. O sea, se quedó con los otros, ¿no? Digo, ¿sabes qué es importante que revises la rúbrica? Porque entonces en las materias siguientes te van a castigar, te van a poner, si el maestro no dice, ya lo entregó y así lo calificó, te van a quitar puntos. Entonces, si les pasan rúbricas, cúmplanlas. Les digo, a mí ya me pasó. No, sí que no soy bolas. Este, pues deducciones, porque pues simplemente era una portada, ¿no? Pues es un trabajo de maestría y necesita tener presentación y además es lo que te está pidiendo el maestro. Pues cumplan la rúbrica, cumplan lo que les dice y otra vez se lo repito, y para los que nos van a escuchar en la grabación, no tienen ni idea lo que es la diferencia de titularse por promedio a tener que presentar un trabajo. O sea, se van a ahorrar muchísimo esfuerzo. Se van a quedar pensando, hubiera terminado mejor el trabajo, ¿no? O estudiado más, no sé. Entonces, es como consejo, ¿no? Traten de sacar un promedio arriba de 9.5. Yo creo que sinceramente, los maestros son muy buenos, son buenas personas, pues así como hay, por ejemplo, ahorita que hay varios atrasados, pues me han estado hablando, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro. Ya sabemos, por ejemplo, que los sacerdotes están ocupadísimos, entonces, pues, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, a ver, hazle así, hazle asado, lo reviso, luego lo subes, o sea, estar en diálogo con el profesor, ¿no? Digo, la idea es que todo el mundo salga, que todo el mundo salga, que no se quede nadie, ¿sí? Nada más echarle ganas. Yo espero que no se hayan decepcionado de la primera materia, que, ay, sí, sí quiero seguir, ¿no? No sé si tengan alguna opinión. ¿Qué les parecieron las lecturas? ¿Les ayudaron las lecturas en la materia? ¿Están bien enfocadas? ¿Hubieran querido hacer otra cosa? No sé. Alguien que quiera platicar.
no se amontonen. A mí me dejó muy satisfecho el hecho de que sí realmente nos introduce en el estudio de la doctrina social, los temas que usted nos propuso, eh, nos dan como que pues las herramientas para empezar a gustar más de esta enseñanza de la iglesia, ¿no? Y, y bueno, pues particularmente yo sí le agradezco mucho que estuvo pendiente sobre todo de los detalles que en nuestros trabajos y que los valoraremos más adelante, pues con la ayuda de Dios, ¿verdad? De que sigamos, porque pues sí, son cosas que va uno aprendiendo, lo digo de manera personal por lo del formato, que pues si no lo utiliza uno, pues pues trabajo. Pero bueno, pues sí, muy agradecida por todo lo que nos estuvo compartiendo. Qué bueno, ¿no? De todo, ¿eh? Sí, no, fíjese que no me gustó la materia. Está bien, es cosa de, ¿sabes? Que pues hay que mejorar, siempre hay que mejorar cosas. ¿Qué les pareció el material? ¿Lo leyeron? ¿El material de lectura lo leyeron? ¿Qué les pareció? No se hagan bolas. Es mucho lo que hay que leer, ¿no? O sea, la iglesia ha producido, y sobre todo a partir del siglo XX, yo creo que se incrementó muy notablemente la producción del magisterio y de los propios papas, los últimos papas que hemos tenido. Bueno, obviamente el Papa León XIV está empezando, ¿no? Pero desde el magisterio derivado del concilio, pues esto dio una gran cantidad de pautas y algunos de los documentos que estuvimos revisando precisamente ya retoman cuestiones del concilio que a su vez retomaban cuestiones anteriores, ¿no? No todo lo que se ve del concilio nació del concilio, sino que fue una reflexión de la iglesia en torno a sí misma para volcarse con mayor amor hacia todo el pueblo de Dios. Y a partir de ahí, bueno, pues como bien decías, ¿no? Se van retomando los documentos. No es que se actualice la revelación, porque la revelación terminó con Jesucristo, pero la reflexión en torno a esto, que es un mar sin fondo, pues es la que se ha venido actualizando, se han venido afinando puntos de vista, complementando según aspectos que van surgiendo también, como la evolución de la tecnología, la capacidad de las comunicaciones, la velocidad de la producción, el concepto de globalidad y todo eso, pues entonces la iglesia actualiza también su pensamiento. Entonces, pues digo, por cuestión de los materiales, pues obviamente que son todos buenos, pero pues vamos, si hubieran sido otros, yo creo que habría sido igual de bueno, ¿no? Porque finalmente nos aportan, nos abren visión, nos dan una cierta estructura para lo que tenemos que reflexionar en el contexto de la clase, y bueno, pues, finalmente sí, son apoyos didácticos importantes, y sobre todo que tenemos toda la posibilidad de conservarlos, ¿no? Que están de ahí en los documentos PDF, las presentaciones y demás, pues eso es enriquecedor, de todas formas es enriquecedor, y nos permitirá más adelante pues retomarlos y utilizarlos. Ok, bueno, dos cosas prácticas. La primera, mi segundo apellido es Embriz. Algunos son Ambriz. Yo entiendo, es claro, todo el mundo se equivoca, ¿no? Bueno, no todo el mundo. Usted equivocaron, pero es Embriz. Nada más para que quede. Ay, al que lo ponga mal en el último trabajo le voy a poner 5. Ah, no es cierto, digo, es una. Nada más es Embriz, ¿no? Y la otra, hay trabajos. Bueno, yo les pediría que todos, el trabajo de la Cristi Laichi. Luego, yo, por ejemplo, he visto compañeros de la maestría que dicen, es que no encuentro mis trabajos, no los pierdan, guárdenlos. Por ejemplo, este en particular de la crisis Fidel Nachis les va a servir para una materia que se llama Teología del Laicado. Hubo un compañero que se fue hacia o sea, que hizo el trabajo que le van a pedir, casi, casi, porque especificó que laico y la raíz etimológica, y él lo va a saber quién es, porque además citó a un figurón que es Yves Congar, lo pone como bibliografía. Ese libro, por lo menos ese autor, se ve en esa materia. Entonces, no lo desechen, les va a servir.
como base. Si siguen pidiendo, yo sé que ahora les van a pedir otra cosa, pero el padre que la materia pide un ensayo. Si lo sigue pidiendo, ese les va a servir. ¿Sí me explico? Entonces no lo desechen y guarden todos sus trabajos para después, ¿no? Les aseguro que son muy valiosos, están muy bien hechos, con mucho cuidado. Entonces, guárdenlos. Y otra vez, les reitero, ya se los dije desde hace creo 2 sesiones, si nadie me dice que no, para poderlos utilizar en el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, para publicar la revista esta de Ave María y difundir doctrina social, de veras, yo me quedé sorprendido, le digo, bueno, estoy aquí dando clases y saben más que yo. O sea, hay muy buenos alumnos. Entonces, si se pueden conocer, platicar, estaría muy bien. Déjenme ver si puedo conseguir, ya que termine lo malo es que ya tiene que ser terminando la materia completamente, hacer un drive o algo así, o pasarles una carpetita con todos los trabajos para que los lean. O sea, se van a enriquecer entre todos porque hay unos que dominan muchísimo, que también nos sorprendió cómo citan y citan y citan y citan la Sagrada Escritura. Hay otros que citan a Kant, que a Aristóteles, a San Juan Pablo II como filósofo, o sea, tienen un conocimiento profundo de filosofía. Hubo un compañero, yo pensé que había sido tú, Juan Ricardo, pero que citó de manera extensiva a los padres de la iglesia. Esas son cosas que enriquecen a todo el grupo, ¿no? Entonces déjenme ver si se los puedo pasar. Los padres de la iglesia, yo soy fan de los padres de la iglesia, ¿no? Déjenme compartir por último la pantalla para que vean los libros. Ahí van a ver algunos libros que tengo ahí que no tienen nada que ver con doctrina social, ¿no? Pero bueno, que les puedan servir. Por ejemplo, esta Biblia y Ecología, ¿no? De estos señores. No lo he leído bien, pero me parece interesante para sacar ideas. Sobre todo porque trae de manera extensiva los textos. Yo cuando leo un texto de la Biblia que me parece, lo empecé a hacer, a seleccionar para hacer análisis de cuestiones ecológicas y no lo encuentro. O sea, no me acuerdo cómo le puse, no encuentro, pero aquí hay un montón de textos, ¿no? Está como el alma del mundo, es un libro de doctrina social, de introducción a la doctrina social. Si quieren darles pantallazos, ¿no? Este es el libro de Martin Slag, Contra la idolatría del dinero, que nos explica el pensamiento del Papa Francisco en relación a la economía y el trabajo. Y de todos modos va a quedar grabado, ¿no? Pero estamos grabando todavía. Un curso de patrística. Este es un libro que dice 10 años del pensamiento social del Papa Francisco. Es como una reflexión de lo que el Papa Francisco dijo también, ¿no? Aquí hay otros no sé, de Cantar la Mesa y que están en Fe, Esperanza y Caridad, digamos que no son del tema. Fe y Economía es un libro que hace un hermano protestante reflexionando acerca de los padres de la iglesia y su pensamiento económico, y sobre todo económico, ¿no? Luego aquí tenemos la economía civil, está en italiano, pero vean los autores, Luigi Bruni y Stefano Samagni, fue el asesor principal del Papa Francisco para la encíclica en la que habla acerca de la economía civil, precisamente, Deus Caritas Est. Luego tenemos aquí, aquí no hay ninguno. Bueno, este libro de la Suma Demoníaca es un libro muy curioso del padre Fortea, que es gratis, lo bajan gratis en Kindle, ¿no? Habla él es especialista en ese tipo de temas, ¿no? No lo he leído, pero lo he escuchado muchas veces al padre hablar. Está muy interesante, debe estar muy interesante. Aquí hay otro que está en inglés, que es La economía de comunión, que también es de Luigino Bruni como editor y trae muchas aportaciones de especialistas en relación a la economía de comunión, que es una respuesta de los focolares a la crisis económica, ¿no? A cómo hacer empresa. Es bien interesante, es bien bonito, si lo pueden leer. Digo, van a tener mucho que leer en la maestría, ¿no? Pero en sus tiempos libres, ¿no? Lo vayan viendo.
Estos dos libros, el de The Global Sexual Revolution, es un libro de una autora que recomendó y que presentó Benedicto XVI. Se llama Gabriele Cubi, que habla acerca de la ideología de género, pero habla de muchas cosas más que les puede servir como concepto antropológico. Está muy interesante y es de ese tipo de cosas que les digo que en Wikipedia sale como que son teorías conspirativas y que aquí personas como ella manifiestan que no va. Aquí te va, es tal y tal y tal y tal, corriente de pensamiento de tal y tal y tal y tal autor, que nos hace entender un concepto sumamente equivocado de lo que es la persona humana y es lo que la gente en general ahora cree. Este otro libro de un científico muy interesante es Simon Baron Cohen, que es primo hermano del cómico, del que hizo El Dictador y eso, y es un cuate que es neurocientífico y habla de la diferencia de los sexos de manera esencial, pero de manera cerebral. Entonces él dice, mi libro, mis investigaciones son políticamente incorrectas, pero son científicas. Y manifiesto que el hombre y la mujer somos diferentes desde nuestra estructura cerebral y la manera en que pensamos. Está bien interesante. Su teoría es que el cerebro del autista, el autismo es el cerebro masculino llevado hacia el extremo. Por eso empezó esos estudios, ¿no? Entonces, si están interesados en el tema, está muy bueno el libro. Y este de acá es el que les decía que es Capitalismo Social, Legado Empresarial de Monterrey. Está buenísimo. Ellos ya sacaron otro libro, que es la continuación, pero yo no lo he visto en Kindle. Sí, vale muchísimo la pena y de veras que cuando uno lo lee, ¿cómo les diré? Es una motivación, una inspiración para ver que hay gente que sí ha logrado llevar la doctrina social con gran éxito en el ámbito económico y del trabajo, ¿no? Este otro, bueno, este es el compendio de doctrina social que está aquí en Kindle, creo que es gratis. Luego está Cómo poner a dieta al caníbal, que es el padre Slach, nos muestra la cuestión esta, también son cuestiones económico-sociales del consumo, cómo frenar esta sociedad de consumo. Parte de una reflexión muy profunda de los pensamientos de Benedicto XVI y termina con una reflexión del Papa Francisco acerca de la pobreza. Lo que para el Papa Francisco es interesantísimo, de veras, ¿eh? Las dos partes, de Benedicto y de Francisco. Yo espero que las ediciones que sigan los nombren a los dos como santos, ¿no? Y bueno, pues aquí hay más cosillas, pero a ver, déjenme ver. Este libro, no sé si ya esté gratis o tenga que pagar, yo lo pagué porque estaba la cuestión de que además vamos a hacer la cooperación. Se llama La rebelión de la clase media. Es puntual. Lo escribió esta persona estas personas son dos para orientar en la votación de los laicos. Ahora en las elecciones pasadas de donde salió Claudia Sheinbaum, pero da una serie de indicaciones o muestra una serie de iniciativas de la sociedad civil en la que los laicos podemos trabajar a favor de la vida, de la familia, de la cultura, de la mujer, de muy buena línea. ¿Sí me explico? Entonces también les puede servir hasta como para su materia de. Hay una que es aplicaciones de la doctrina social, ámbitos de aplicación. Es un manual, ¿eh? Si lo pueden bajar de Kindle o conseguir. De hecho, había gente que lo estaba regalando, ¿no? ¿Y qué más? Este es para no dormir, de Stephen King. Hay muchas cosas, ¿no? Aquí, pero este es la Sagrada Biblia de Navarra, está buenísima. Y ya, digo, como parte de la materia, ¿no? Aquí hay otros, es un libro bien curioso que habla, es parte de la Iglesia Oriental, que habla, la Iglesia Ortodoxa, que reconoce de manera increíble a algunos filósofos griegos como si fueran santos, ¿no? Como su pensamiento natural orientado hacia la revelación, o sea, que son como que van poniendo el camino, ¿no? Para los filósofos. Entonces,
ahí tienen recomendaciones de libros. Pueden, si fui muy rápido, pues vayan, revisen la grabación, ¿no? No sé si tengan alguna duda, comentario, aclaración. Digo, ya ya pudo ya se pueden subir las tareas hasta el día de hoy. Yo tengo que hablar ya le había pedido al doctor Efraín que abra la plataforma más días, pero déjenme, nos vamos comunicando, ¿no? Mientras, los que ya tengan trabajos, súbanlos este día y ya vamos viendo cómo le hacemos. Me hablan, oye, ya está la plataforma, ya suben a la plataforma, mándamelo por WhatsApp, lo voy revisando en lo que me abren la plataforma, pero la cosa es, no se queden sin hacer su tarea, ¿no? Y seguir a la materia que sigue, por favor. ¿Algo más? Hoy estoy viendo que Rocío va a tener fiesta ahí luego nos pasa la dirección, ahí caemos, ¿eh? Porque ya está hasta globos y todo. Pues ha sido un gusto trabajar con ustedes, leerlos, ha sido todavía un gusto, una gran, agradable sorpresa. Échenle muchas ganas, es un grupo de veras, me sorprendió la variedad de conocimientos, aprovechenlo, y pónganos al servicio de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y de nuestro Señor Cristo Rey, porfas. Y sería todo. Pues muchas gracias, Jorge. Yo nomás, gracias por lo que vimos en estas sesiones. Pues ahí seguimos en el camino. Primero Dios, yo le voy a hablar a algunas personas, a ver si ya, de hecho ya hice con alguno, para ver si nos ayudan y tenemos pláticas los jueves, ¿no? Que tenemos el programa del encuentro ciudadano, luego es bien difícil conseguir personas que quieran hablar. Yo desde que los leo uno se ve que dice por ahí que me decía un cuate, dice, tienen patas para gallo, ¿no? Entonces, que aprovechar que tiene esa capacidad para que nos ayuden aportar un poquito, ¿no? El mensaje con otras personas, ¿sí? Y les digo ahí que considerar que vamos a usar, en la medida en que no me digan que no, utilizar los ensayos que seleccionemos para la revista, ¿no? ¿Sí? De la maestría en general, ¿no? Porque hay muchos, de veras es sorprendente la madurez que tienen como algunos hasta como con la pluma, ¿no? Escriben muy bonito. Pues sería todo. No sé si, a ver, Rocío, o alguien que no habló, ¿quién quiere hacer una oración? No quiero comprometer a nadie, ¿verdad? Pero si se puede, pues adelante, ¿no? Para dar gracias por el curso y ofrecer nuestros trabajos, ¿no? ¿Alguien quiere levantar la manita? ¿No? ¿Un voluntario? Saber la señora de la fiesta. Muy bien. Bueno, es una oración que hacemos para dar gracias en el servicio en la Sagrada Liturgia. Espero que les guste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Verbo eterno, Hijo unigénito de Dios, enséñame, te ruego, a ser generoso contigo. Deseo servirte como tú mereces, darme a ti sin reserva, pelear sin temor a las heridas, trabajar sin descanso e inmolarme sin esperar otra recompensa que la conciencia de haber cumplido tu voluntad santísima. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, por las personas que nos has permitido conocer, nuestros hermanos en la fe. Amén. Entonces digo, estoy aquí para servirles. Si tienen dudas, oye, quiero otra vez, ya hice mi trabajo, pero lo quiero que lo revise. No lo he terminado, échenle un ojito, adelante. No se queden sin hacer su trabajo, que pasa la materia, por favor. Aprovechemos que es puente, ¿no? Y ahora sí que estoy aquí, yo ya había planeado, no voy a hacer nada, más que estar revise. Bueno, sí tengo que hacerla, pero sí estoy a la disposición para revisar su trabajo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Un placer conocerlos. Y Dios mediante, luego nos vemos en otra materia, así que espero verlos a todos, ¿no? Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Estén bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.